Muy buenas, queridas compañeras y compañeros. Mi nombre es Dolores Vargas, trabajo en Pichincha Humana. Muchos de ustedes ya me conocen y estamos aquí para dar un pequeño taller de autoprevención para evitar el contagio del COVID-19 en la reactivación laboral. Recuerden, compañeros, Pichincha siempre segura. Antes de tratar sobre los fundamentos relacionados a los riesgos biológicos, quisiera recalcar un poco sobre la sintomatología de la enfermedad COVID-19. ¿Cuáles son estos síntomas que se presentan? Los síntomas más frecuentes son fiebre, malestar general, tos seca, fatiga, dolor muscular, tos con flema, diarrea, dolor de cabeza, pero sin embargo uno de los síntomas más importantes que tenemos que estar pendientes es la dificultad para respirar. Independientemente de estos síntomas que son los síntomas respiratorios, existen unos dos nuevos síntomas que produce el COVID-19 y que hay que tener muy en cuenta, ya que por esos síntomas que les voy a indicar cuáles son, se puede confirmar el diagnóstico de esta enfermedad. Estos son anosmia, que es falta de olfato, y ageusia, que es pérdida del olfato. Con estos síntomas, muchas personas han llegado hacia el otorrinolaringólogo sin saber que tenían el COVID-19. Así hay que tomar en cuenta muy bien estos dos síntomas. Los síntomas o signos de gravedad de COVID-19 son falta de aire, taquicardia, alteración del estado de conciencia del paciente y síntomas en general que van empeorando de manera importante. Por decir, tuvo fiebre los primeros 5 días, se quita la fiebre y luego vuelve nuevamente la fiebre y viene nuevamente la tos y todos los otros síntomas de esta enfermedad. Cabe recalcar, compañeros, que el 80% de la población contagiada con el COVID-19 no presenta síntomas. Quiere decir que son asintomáticos y se encuentran o trabajando normalmente o no cuidándose para contagiar al resto de las personas. El 15% presenta síntomas leves y el 5% presenta síntomas graves que pueden llegar a la muerte. Con estos antecedentes vamos a tratar el tema que nos interesa en este momento. Es los fundamentos relacionados a los riesgos biológicos en la reinserción laboral. ¿Qué quiere decir riesgos biológicos? Para que haya riesgos biológicos tiene que haber agentes biológicos como son microorganismos o también pueden ser los seres vivos. Estos microorganismos pueden ser bacterias, virus, hongos o parásitos. También puede haber agentes derivados de animales como son fluidos orgánicos, pelos, plumas, excrementos o larvas. Y también hay derivados vegetales como son polvo vegetal, esporas, polen, entre otros. Medios en los que pueden encontrarse agentes biológicos son el agua, el aire, el suelo, animales o materias primas. Identificación de peligros y riesgos. Hay que hacer una valoración de riesgos. Esta valoración de riesgos se le cataloga de lo siguiente. Podemos tener riesgo muy alto de exposición. Tenemos un riesgo alto de exposición, riesgo medio de exposición y riesgo bajo de exposición. ¿Qué quiere decir esto? Primero, el riesgo muy alto de exposición son aquellos trabajadores con alto potencial de exposición a fuentes conocidas o sospechosas de COVID-19. En este grupo están catalogados los médicos, profesionales de la salud que están trabajando directamente con pacientes con COVID-19 o posibles sospechosos que tienen esta enfermedad. ¿Qué es el riesgo alto de exposición? Son aquellos trabajadores con alto potencial también de exposición a fuentes conocidas o sospechosas del COVID-19. En este grupo está el personal de apoyo a los servicios de salud, por ejemplo, el conductor de la ambulancia, por ejemplo, la persona auxiliar de enfermería que está ayudando al médico, en fin, todas estas personas que están indirectamente relacionadas con los pacientes COVID-19 sospechosos tienen este tipo de riesgo. También tenemos el riesgo medio de exposición. Son aquellos trabajadores con riesgo medio de exposición por contacto frecuente y o cercano, menos de 2 metros de distancia, con personas que podrían estar infectadas con el COVID-19. Aquí podemos tener como un ejemplo a los viajeros o al público en general, las personas que llegan
al aeropuerto o cuando uno pasa por un parque, por la calle o está en cierto lugar haciendo algún pago de un servicio y que están al lado de uno, si está a menos de 2 metros y no estamos protegidos, tenemos el riesgo medio de exposición. Aquí voy a hacer un poquito de énfasis, y si no lo tomé antes, lo voy a decir en este momento. Cuando hay riesgo, cuando el trabajador, el empleado, no está protegido con los equipos de protección personal. Estos equipos de protección personal su uso depende del tipo de trabajo que uno realiza. No es lo mismo una persona que viene a trabajar en oficina o que esté en el campo, y otras personas que están entregando víveres o que están en vialidad donde están directamente con los usuarios. Los equipos de protección personal son muy diferentes para cada uno de estos grupos. Y el riesgo se produce cuando no estamos usando este tipo de protección. Ahí se llama contactos estrechos, que son personas que estuvieron cerca por lo menos 15 minutos y a menos de 2 metros con posibles sospechosos de COVID-19. El riesgo bajo de exposición se refiere a trabajadores con riesgo bajo de exposición que no tienen contacto con personas sospechosas o infectadas por COVID-19. Son las personas que están haciendo teleasistencia, trabajo en su casa, entonces tienen el más bajo riesgo porque no van a estar expuestos muy frecuentemente a tener relación con otras personas que pudieran tener el COVID-19. Después de esta explicación de los riesgos, quiero indicar qué quiere decir un factor de riesgo biológico, cuál es su concepto. Es el conjunto de microorganismos, toxinas, secreciones biológicas, tejidos y órganos corporales humanos y animales presentes en determinados ambientes laborales, que al entrar en contacto con el organismo pueden desencadenar enfermedades o efectos negativos en la salud de los trabajadores. Esto quiere decir que cualquiera de estos factores, si no estamos protegidos, va a ser un riesgo para nuestro organismo y podemos tener la enfermedad. Como les había indicado, se define a riesgo biológico como la posible exposición a microorganismos que puedan dar lugar a enfermedades motivadas por la actividad laboral. Su transmisión puede ser por vía respiratoria, digestiva, sanguínea, piel o mucosas. Peligro biológico. El tipo de peligro en este caso es el virus. La fuente de peligro es la exposición a agentes biológicos como el virus SARS-2 COVID-19. Este es un contacto directo entre personas y también contacto con objetos contaminados. Los efectos del peligro es la enfermedad COVID-19. Esta es una enfermedad, infección respiratoria aguda y se le llama IRA. Esta puede ir de leve, moderada o grave. Los medios de transferencia del COVID-19. Hay 2 medios de transferencia de este COVID-19. La primera, transmisión entre persona y persona a través de gotas respiratorias, por contacto cercano dentro de 1 metro con alguien que tiene síntomas respiratorios como tos o estornudos. Y la otra vía de contagio es transmisión por vías de contacto indirecto, con superficies en el entorno inmediato o con objetos utilizados en el infectado. Compañeras y compañeros, esto es en forma general cómo se produce el riesgo biológico. Lógicamente, ahora que estamos ingresando nuevamente a laborar, lo único que tenemos que hacer es mantener las normas de bioseguridad. Lo más importante, compañeros, es el uso permanente de mascarilla, el uso de trajes de protección en el caso de compañeros que estén en el campo. Ahí les indicarán qué tienen que usar en cada una de las actividades que realicen. Y especialmente, compañeros, el lavado frecuente de manos, ya que ustedes conocen que este virus, con un bactericida, como es en este caso el jabón o el uso de alcohol, va a eliminar el virus totalmente. Y también tener cuidado en el momento que venimos al trabajo de no estar teniendo contacto con nuestras manos con objetos. Por ejemplo, si estamos subiendo por las ladas, pues no vamos a estar en contacto con el pasamano. Y así cuidar los compañeros. Yo creo que lo más importante es seguir las normas de bioseguridad que nos evitará contagiarnos de este virus y podemos tener a nuestra familia segura. Gracias.